Chicos, sean ustedes bienvenidos. Vamos a continuar con el trabajo en la preparación de los componentes, los temas en la materia de física para el área de ciencias naturales en la prueba Saber 11 2020. Entonces, vamos a retomar hablando un poco con respecto a lo que quedamos en el video anterior. En el video anterior alcanzamos a mencionar un par de conceptos, bueno, algunos conceptos sobre lo más importante que hay que tener en cuenta para los ejercicios de fluidos y de termodinámica. Entonces, vamos a revisar rápidamente lo que tenemos acá. La materia puede estar compuesta de un estado, puede presentarse como tal en un estado sólido, en un estado líquido o en un estado gaseoso. La diferencia es cómo vienen organizadas las moléculas, qué tan bien organizadas y estructuradas vienen. En el sólido generan cierta rigidez porque vienen muy bien organizadas y vienen compactas. En el líquido están un poco más sueltas y en el gas están completamente sueltas. Sin embargo, siguen siendo pues las mismas moléculas. Ahora, tenemos acá este concepto que es el concepto de densidad, definido como un cociente entre la masa y el volumen. Esta ecuación me va a permitir trabajar varios problemas tanto del área de física como del área de química. Es algo pues bastante importante, pero nos puede ayudar en dos materias como tal. Tenemos acá la variación de la presión con respecto a la altura. Entonces la presión atmosférica, este es el nivel del mar. A medida que subimos hay menor cantidad de concentración de oxígeno. Quiere decir que a medida que subimos la presión es menor, la presión atmosférica. Pero bajo el agua, a medida que nos sumergimos, la presión atmosférica va a ser mucho más grande. Entonces una conclusión es, si la altura aumenta, la presión atmosférica disminuye. Pero si la profundidad aumenta, la presión hidrostática generada por el agua aumenta. ¿Listo? Bien. Y vamos a hablar rápidamente de lo que es temperatura y calor, que son dos conceptos que se suelen confundir, mezclar bastante, pero pues no necesariamente son lo mismo. La temperatura mide realmente el grado de agitación molecular, de energía por la agitación molecular que un cuerpo puede tener. Entonces, un cuerpo que esté con una temperatura muy alta es un cuerpo que está molecularmente agitado, por eso se simboliza con el color rojo. Un cuerpo que esté a una temperatura baja, pues está molecularmente no tan agitado. Ahora, si estos dos cuerpos interactúan, como lo estoy colocando acá en este diagrama, entonces va a ocurrir un equilibrio térmico que, respetando las leyes naturales, siempre va a ir de quien tiene más a quien tiene menos. Entonces el cuerpo que tiene mayor temperatura le va a brindar energía al cuerpo que tiene menor temperatura. Esa energía que le brinda es lo que se conoce como calor. Entonces revisemos conceptos. La temperatura me dice qué tanta energía tiene un cuerpo. El calor es la energía transferida en cuerpos que cuenten con diferente temperatura. ¿Qué se va a encontrar finalmente? Que pasado un tiempo esa temperatura va a equilibrarse, entonces va a ser un valor menor del que tenía más, pero mayor del que tenía menos. ¿Listo? Importantísimo, la temperatura es propia de cada cuerpo. Es decir, de 1 litro de agua o de 2 litros de agua se llega a la misma temperatura de ebullición. Pero el calor necesario para evaporar 1 litro de agua es menor que para evaporar 2 litros de agua, porque la transferencia sí se debe invertir en una cantidad más grande de masa acá que acá. Entonces, a pesar de que ambos para evaporar se deben llegar a 100, en este voy a necesitar más calor, más transferencia de energía porque hay más cantidad de agua como tal. ¿Listo? Por último, pues acá dejo también como un recuadro con los nombres de los procesos en los cambios de fase, cuando un sólido pasa a un líquido pasa a un vapor o viceversa, entonces las diferentes configuraciones. Eso como tal pues son los primeros indicios, los primeros ítems a tener presentes para la solución de ejercicios. Vamos a ver ahora algunas situaciones donde esto se requiera. Entonces vamos a avanzar.
y vamos a tener nuestra primera pregunta. Dice, a continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. Entonces se puede ver, se puede evidenciar que las moléculas de agua están pues sentadas en el fondo del recipiente, por decirlo de alguna forma. Recuerden que los líquidos también son susceptibles a la acción gravitacional, por eso se alojan al fondo. Bien. Cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Entonces, pues en estado líquido ya sabemos que está en esta distribución, entonces pues revisamos, esta sirve, no es un factor determinante para descartar porque pues ya los tenemos en las 4 opciones de respuesta. La diferencia, ¿cuál va a ser? Miren, esta opción A, si usted se fija, se desintegró la molécula porque la molécula está conformada por 2 hidrógenos y un oxígeno, entonces aquí ya se separó, esto ya no sería agua como tal, ni en estado líquido ni en estado gaseoso, esto ya sería haber desintegrado la molécula y tener oxígeno y tener hidrógeno, entonces no me sirve. Bien, esta que está acá, miren que es la misma molécula pero está más suelta, más distribuida, y entonces digamos es candidata hasta el momento. Revisemos las otras. Aquí en esta, la C, vemos que las moléculas se pegaron al techo del recipiente, por decirlo de alguna forma. Eso no tiene ningún sentido porque nunca cuando se calienta el agua o alguna sustancia se va a pegar al techo de la superficie por la acción gravitacional. Entonces tampoco me sirve. Y finalmente aquí tenemos una distribución de espacio, pero nuevamente nos va a pasar algo como acá. La molécula se desintegró, ya no sería agua como tal en estado gaseoso. Entonces la ganadora sería la B. Esto en líquido, en gas las moléculas están más separadas, más sueltas, pero siguen siendo moléculas de agua. ¿Listo? Vamos a limpiar un poco y continuamos. Bien. Ahora tenemos en el diagrama una sustancia X, ¿cierto? Que pues pasa de estar en el estado 1 al estado 2, es lo que dice en el enunciado. Pueden pausar un momentico el video, leerlo, analizarlo. Como en el video anterior, pues lo ideal, chicos, es que ustedes pues miren el ejercicio antes de ver la explicación, pausen el video, intenten resolverlo, cuestionarlo y luego pues darle play al video para ver qué tan alejados estaban pues de la respuesta correcta. Bien, entonces, si se fijan, el líquido, la sustancia X está en este punto y va hacia el punto 2. Entonces pasa de la región de estar en estado gaseoso a ser un estado líquido. Quiere decir, como vimos hace un momento, pueden devolver el video, que está sufriendo un proceso de condensación. Entonces, el primer cambio de fase debe ser de gas a líquido, o sea, llamarse condensación. Revisamos, aquí hay condensación, me sirve la C, y aquí hay condensación, me sirve la B. Ahora, pues las dos tienen condensación, pero si usted se fija, del cambio de estar en este estado a estar a este, primero hubo condensación, entonces este como tal ya no me serviría. Evidentemente, con solo entender que pasar de un gas a un líquido es condensarse, ya podríamos haber evidenciado la respuesta correcta. Sin embargo, los invito a que ustedes solos miren cómo se llama en los minutos anteriores el cambio de líquido a sólido. Se van a dar cuenta que pues corresponde a solidificación, encontrando que la respuesta correcta es la C. Las otras dos pues descartables totalmente con respecto a eso que está ahí. ¿Listo? Bien, entonces vamos a limpiar un poco acá para continuar y encontrar nuestra siguiente pregunta. Dice: en la siguiente gráfica se observa el comportamiento del volumen de 1 gramo de agua cuando se le aplica calor a presión atmosférica. Entonces, la gráfica, ¿cómo se interpreta? Es sencillo, miren. Hay una sustancia que ocupa cierto espacio, cierto volumen. A medida que su temperatura aumenta, primero como que se comprime un poco, ¿cierto? Su volumen, y luego a medida que incrementó su temperatura, se expande. ¿Listo? De acuerdo con la información contenida en la gráfica, la temperatura para la cual la densidad del agua es máxima es... Entonces, necesitamos recordar nuestra ecuación de densidad. Sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Entonces, esto es inversamente proporcional, es una proporción inversa. Quiere decir que la densidad del agua es máxima cuando el volumen sea
mínimo, porque son inversamente proporcionales. O cuando el volumen sea mínimo, la densidad va a ser máxima. Pero en este caso, necesitamos analizar es cuando la densidad del agua es máxima. Entonces, ¿cuándo va a ser máxima? Cuando el volumen sea mínimo. Y si usted se fija en la gráfica, el volumen es mínimo cuando tiene una temperatura de 4 grados Celsius. Entonces, eso nos va a llevar a que nuestra opción de respuesta debe llevar 4 grados Celsius. Si leemos detenidamente la A y la B, nos vamos a dar cuenta que una empieza con 8, la otra con 16. Ninguna de las dos puede ser. Y entre estas dos que empiezan de forma correcta con 4 grados Celsius, debemos ver cuál justifica mejor ese 4. Entonces, la C dice 4 grados Celsius porque a esta temperatura la masa de agua ocupa el mayor volumen. Si vemos la gráfica, en este punto está ocupando el menor volumen, entonces tampoco puede ser la C. Finalmente nos quedaría que es 4 grados Celsius porque a esta temperatura la masa de agua ocupa el menor volumen posible. ¿Listo? Encontrando como respuesta correcta la D. Bien, vamos a limpiar un poco acá para continuar y ver estas dos preguntas simultáneamente. Entonces la 40 dice que en un líquido se sumergen 4 monedas de igual espesor, el tamaño de A es igual al de C, bueno, los tamaños ahí de las monedas como tal, y están pues sostenidas ahí. La pregunta que no me salió acá, digamos, me salió acá un poco cortada, es un diagrama de presiones de esta situación, ¿cómo debería representarse? Entonces, hace unos minutos vimos que a medida que la profundidad aumentaba, ¿cierto? Entre más yo me sumerja, entonces la presión va a ser mayor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo quiero ver cuál de esos 4 cuerpos está sometido a mayor presión, debo ver cuál de esos 4 cuerpos está más abajo. Entonces, si ustedes se fijan, C y D deben de estar en un mayor valor y estar igual de altura. Entonces, miramos las opciones de respuesta. Vemos que aquí C y D tienen diferente altura. No puede ser esta porque miren, esta altura es diferente a esta. En este caso, C y D tienen la misma altura, pero son las más pequeñas. Y si están acá al fondo, deben tener mayor presión. Tampoco me sirve. En C vemos que C y D están a la misma altura, ¿cierto? Cambia un poco minúsculo acá la altura, puede ser debido al cambio minúsculo que hay de altura de estos dos cuerpos, pero digamos puede ser candidata hasta el momento correcta para nuestro ejercicio. Sin embargo, revisemos la D para estar totalmente seguros. En la D, C y D no tienen el mismo valor de altura como tal, tampoco me serviría, encontrando como respuesta correcta la C. ¿Listo? Eso por el lado de esta pregunta. Por el lado de esta pregunta que está acá, tenemos sobre un recipiente que contiene un gas hasta el borde, se realiza una serie de agujeros, diferentes alturas. Al realizar una medición se encuentra que el agua alcanza una mayor distancia a través del agujero que se encuentra en la parte inferior. Entonces, básicamente el diagrama de esta situación es un recipiente, ¿cierto?, el cual contenía un líquido, al cual se le hacen 3 agujeros. Y se pudo notar que la velocidad de, digamos, la mayor distancia, esto digamos estaba apoyado en una mesa, la mayor distancia la obtuvo con el agujero que estuvo más abajo, es decir, algún tipo de diagrama así. Entonces, esto es más o menos lo que ejemplifica nuestra situación como tal. Ahora, nos lo están asegurando, lo que nos están preguntando es el por qué. Entonces, una posible razón de este fenómeno, revisemos. La velocidad del fluido es mayor en el fondo debido a la baja presión. Teniendo consecuente esto, por eso puse las dos preguntas en simultáneo, la presión acá en el fondo debe ser mayor, entonces esta no me va a servir. Recuerden que este es el agujero 1, el agujero 2, el agujero 3, pues en orden descendente. Ahora, la presión del fluido es menor en el fondo, disminuye la velocidad. La presión no es menor en el fondo, tampoco es la B. C, la presión del fluido es mayor en el fondo, aumenta la velocidad. Tiene bastante sentido, dejémosla como candidata correcta hasta el momento. Y D, la velocidad del fluido es menor en el fondo y disminuye la presión. No, dijimos que en el fondo la presión es mayor, entonces, listo. Ahí estaría nuestra respuesta correcta, que sería la C. Vamos a limpiar un poco acá para poder continuar. ¿Listo?
Los invito a que pues pausen un momentico el video, lean el enunciado, analicen la gráfica, miren las opciones de respuesta, a ver si es un sí, se estaría descartando la B y la C, si es un no, se estaría descartando la A y la D, y bueno, ustedes podrán ver ahí esta situación. Ahora, el estudiante afirma que sea un líquido con una densidad extremadamente baja, la masa registrada será diferente de cero. Esta afirmación puede considerarse una predicción basada en los datos experimentales. Ahora, pues el hombre lo que está diciendo es que si la masa es demasiado baja, ¿cierto? Muy cerquita de cero, el valor va a ser registrado va a ser diferente de cero. Entonces, miren, si nos paramos acá lo más cerquita al cero, vemos que esto no empezó en cero, tal. Entonces, esta predicción se puede basar en esta gráfica, porque en la gráfica vemos que cuando esto básicamente es cero, no empieza en cero como tal. Entonces, como es verdadera esta predicción debido a los datos, estamos entre la A y la D, o sea, es un sí como tal. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? La A dice sí porque la línea de tendencia cruzan un punto diferente de cero. ¿Eso es cierto? Efectivamente, cruzan un punto que está más arriba del cero. La otra dice sí, porque todos los datos presentan masas diferentes de cero. Pues eso quizás sea cierto, más no es la respuesta a la pregunta, porque es que todos los datos pueden ser diferentes de cero, pero la gráfica pudo haber empezado en cero. Miren, voy a poner, si esta fuera la opción correcta, esto pues a pesar de que todos son diferentes de cero, pudo haber empezado acá en cero como tal. Entonces no es razón suficiente para asegurar que es la opción correcta. Por ende nos quedamos con la opción A como tal. ¿Listo? Entonces ahí estaría nuestra respuesta correcta. Vamos a limpiar un poco acá para continuar y ver nuestro siguiente ejercicio. Dice, el modelo representa la relación entre la altura y la cantidad de partículas de aire. Entonces era lo que se explicaba hace un rato. A medida que la altura aumenta, la concentración de aire es menor. Eso quiere decir que la presión atmosférica, a medida que se está incrementando la altura, va a ser menor. Ahora, pues una olla con agua hierve a una temperatura de 100 grados Celsius cuando la altura es 0 kilómetros. Quiere decir que lo que se conoce como nivel del mar, ¿cierto? A una altura de 0 kilómetros se llega a 100 grados Celsius de temperatura de ebullición. ¿Listo? Ahora, pues nos están diciendo que para vencer, o sea, para lograr la temperatura de ebullición hay que vencer esa presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que traduce hasta acá. Ahora la pregunta, si se pone a calentar la misma cantidad de agua a una altura de 25 kilómetros, puede afirmarse que el agua, entonces ya no estaríamos en cero, sino estaríamos por acá en 25 kilómetros. Si ustedes se fijan, 25 kilómetros, la presión atmosférica es menor. Quiere decir que va a ser mucho más fácil ebullir agua, no va a ser necesario llegar a los 100. Un valor menor que 100 se va a lograr en esta línea verde. Entonces, analizando las opciones de respuesta, obtendremos, dice, hierve a una temperatura menor de 100 grados Celsius porque la presión es menor a esta altura. Eso es verdadero, dejémoslo como precedente, analicemos sin embargo las otras, ya que tenemos pues el tiempo y el espacio para poderlo hacer. B, hierve a una temperatura mayor que 100 porque la presión es menor en esa altura. Entonces, la presión es menor en esa altura, ¿cierto? Pero va a necesitar menor cantidad de energía, entonces no puede ser que hierve a una temperatura mayor de 100 grados Celsius. C, nunca hierve porque a esta altura hay muy poca cantidad de aire. Pues no herviría en el punto donde no pudiera hacer combustión la fuente, pero a esta altura todavía hay concentración de aire, entonces quizás sea más fácil, pero igual, o de pronto en otro punto más difícil, pero igual va a tener que hervir. De pronto la demora va a ser en el tiempo necesario y la cantidad de energía suministrada, pero debe hervir, entonces no puede ser la C tampoco. Y D dice, se congela porque al no haber aire, el agua pasará al estado sólido. Eso es falso, por varias razones, pero pues ciñéndonos a lo que dice el diagrama, miren que aquí para arriba sí hay aire como tal. Mírenlo acá, moléculas, poquitas, pero sigue habiendo cantidad de aire, entonces tampoco puede ser como opción correcta la D, nos quedamos con la A. ¿Listo? Vamos a limpiar un poco por acá
y vamos a continuar. Entonces esta situación 20, pues, pueden ir leyendo, ir analizando, tiene que ver con la diferencia que expliqué hace unos minutos entre lo que es el calor y lo que es la temperatura. Entonces piénsenlo en la medida de una situación que usted está durmiendo, ¿cierto? A medianoche y se despierta. Al despertarse se baja de la cama y pone un pie en la baldosa y un pie en el tapete. Entonces su sensación térmica es que la baldosa está fría y el tapete pues no está tan frío. Pero si analizamos lo que significaba el equilibrio térmico, el tapete y la baldosa estuvieron en contacto toda la noche. Quiere decir que en algún punto tuvieron que haber llegado a un equilibrio térmico, lo cual nos permite entender que la baldosa y el tapete tienen la misma temperatura, llegan al mismo valor de temperatura porque toda la noche estuvieron en equilibrio. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues la baldosa, debido a sus propiedades, al material de la cerámica, entrega la energía muy rápido. Entonces la baldosa es muy buena conductora térmica, entrega la energía muy rápido, o en este caso la absorbe muy rápido de nuestro pie. Entonces por eso nuestra sensación térmica es de que está fría, pero es porque nos está absorbiendo mucho más rápido la energía de lo que está haciendo el tapete. El tapete también nos va a absorber energía, pero el proceso es tan lento que vamos a pensar que no está tan frío como la baldosa. Sin embargo, ellos tienen la misma temperatura. ¿Listo? En ese orden de ideas ya no va a ser difícil entender que la respuesta correcta es la A. Dice, la baldosa absorbe calor más rápido que el tapete. La B dice lo contrario, el tapete absorbe calor, no podría ser porque sentiríamos que el tapete estuviera más frío que la baldosa y no es así. Entonces este dice la baldosa absorbe calor y el tapete no. Claro que el tapete absorbe, pues al tener una temperatura menor va a absorber de la mayor. Y finalmente la D, el tapete absorbe calor y la baldosa no. Pues si entendimos por qué la C no puede ser correcta, vamos a poder entender por qué la D no es correcta. ¿Listo? Esa como tal nuestra pregunta. Vamos a limpiar un poco acá para continuar a nuestra siguiente pregunta. Dice, en un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Entonces podemos ver la gráfica, pueden pausar, analizar. Entonces, para identificar el sólido se cuenta con los datos de la tabla. ¿A qué sustancia corresponde el sólido? Entonces, pues miren, recordemos que, empecemos por el más sencillo. Ebullición significa pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. Eso es ebullir. Entonces, para pasar de estado líquido a gaseoso, esta sustancia llegó a 100 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, quiere decir que me sirve el agua y me sirve el 2-butanol como tal. Ya lo que fue el benceno y el acetonitrilo no me sirve. Bien, es decir entonces que nos toca analizar ahora la temperatura de fusión. Recuerden que fusión significa pasar de un estado sólido a un estado líquido. Y en este caso entonces el cambio se puede ver de sólido a líquido en una temperatura de 0 grados. Entonces el 2-butanol tiene el 100, pero aquí estaría con una temperatura de fusión de 115 grados Celsius, lo cual hace que no me sirva como tal. La que me sirve va a ser entonces el agua, entendiendo como respuesta correcta la B. Bien, muy sencillito, mucho análisis, lo que mencionaba en el video anterior. Aquí pues se deja un poco de lado lo que son fórmulas, ecuaciones rigurosas, operaciones largas, porque esta prueba radica es en el uso de las competencias, en cómo los conocimientos básicos en ciencias naturales nos permiten encontrar la respuesta a situaciones concretas. Bien, vamos a limpiar un poco y continuamos con nuestras siguientes preguntas. Estas también van en simultáneo, van de la mano, son de ese tipo de enunciados que dice responda la pregunta 26, 27 con la siguiente información o cosas por el estilo. Entonces, dice que en los recipientes aquí hay 1 litro, 2 litros, perdón, se me pasó. Aquí hay 1 litro, 2 litros y 3 litros de agua. La misma agua, nos menciona que sean diferentes. Entonces se les suministra calor por medio de estos mecheros hasta que llegan a evaporarse, lo que se conoce como ebullición. Entonces
Entonces, respecto a la relación de las temperaturas de ebullición, se puede afirmar que, entonces, tenemos las opciones de respuesta A, B, C. La A dice igual en los tres recipientes. Entonces, pues no hace falta de pronto un análisis muy grande para encontrar que la respuesta correcta es la A, porque sin importar que sea 1 litro o 2 litros de agua, como mencionaba hace un rato, deben llegar al mismo valor de ebullición para poder romper esos enlaces, o para distinguir esos enlaces entre el sólido y el líquido. Entonces, obviamente aquí uno podría llegar a pensar que es mayor en el recipiente que solo tiene litro. No, aquí la diferencia va a ser de pronto en el tiempo que usted necesite para evaporar 1 litro, el tiempo que necesite para evaporar 2 litros o el tiempo que necesite para evaporar 3 litros. Pero no me están hablando sobre el tiempo, me están hablando de la temperatura a la cual debe llegar para cambiar de fase. Si es la misma agua, debe llegar al mismo valor de temperatura. ¿Listo? Entendiendo como respuesta correcta la A. Ahora, la 27 nos pregunta la cantidad de calor absorbida por el agua hasta el momento en que alcanza el punto de ebullición. Entonces, la cantidad de calor, la energía suministrada, obviamente no puede ser la misma en los tres, porque le van a necesitar mucha más energía para 3 litros que para 1 litro como tal, entonces no puede ser la misma. La B dice, dependiente del volumen de agua, lo cual es cierto, e independiente de la temperatura inicial. Entonces, la primera parte es cierta, pero la segunda no. ¿Por qué no es independiente de la temperatura inicial? Porque si esta agua está recién sacada de la nevera y esta está recién sacada de la llave, pues va a hacer que eso cambie como tal los puntos de unión, así sean 1 litro, 2 litros, 3 litros. Entonces, como el volumen ya está aclarando que es dependiente, entonces también debería ser dependiente de la temperatura inicial, porque repito, no es lo mismo evaporar agua recién sacada de la llave que agua que estaba pues en la nevera hace un rato como tal. ¿Listo? Ojo, agua refrigerada, no estoy hablando de hielo como tal. Entonces no puede ser la B. La C me dice, dependiente del volumen de agua y de la temperatura inicial, lo cual es cierto por lo que estaba explicando. Y la D dice directamente proporcional al volumen del recipiente. Eso es falso porque puede ser 1 litro de agua en un recipiente muy grande, en una olla muy grande, o puede ser 1 litro de agua en un recipiente de 1 litro. Pues la temperatura a la que debe llegar como tal, la energía que se necesita para eso debe ser la misma energía invertida en el mismo litro, sea grande o sea pequeña la olla como tal. Entonces ahí tenemos nuestras dos respuestas. Bien, vamos a limpiar un poco acá para poder continuar a nuestra siguiente pregunta. Perdón. Un estudiante calentó en una estufa durante 1 minuto 1 litro de agua que inicialmente estaba a 15 grados Celsius. La temperatura del agua final fue de 17. Entonces, esa es la situación. La pregunta dice, se calientan 2 litros de agua que inicialmente estaban a 15. En la misma estufa durante 1 minuto se espera que la temperatura final de los 2 litros de agua sea. Entonces, si fuera solo 1 litro de agua, ¿cierto? Miren que se le tomó 1 minuto para llegar de 15 a 17, o sea, realmente para haber aumentado en 2 grados Celsius como tal. Entonces, miren, lo de 15 a 17 aumentó 2 grados Celsius, pero teniendo solo 1 litro de agua. Si ahora yo lo que tengo son 2 litros de agua, durante el mismo tiempo, pues no va a poder recibir la misma cantidad de energía porque es más la masa en la que se debe invertir esa energía. Entonces no va a poder llegar a los mismos 17. Entonces, si no puede llegar a los mismos 17, por obvias razones, tampoco va a poder llegar a 19, que es mayor. Y pues, como igual se le suministró algo de energía, tampoco puede quedar en los mismos 15. Entonces, la respuesta correcta sería 16 grados Celsius, que es un valor promedio entre 15 y 17 como tal. ¿Listo? Vamos a continuar por acá un poco y ver nuestra, quizá ya de las últimas preguntas de este tema, si nuestra última pregunta. Entonces, pueden pausar el video, al ser esta la última pregunta, pues intentar ustedes solitos, analizar, y yo sencillamente les doy pues la clave asociada a la respuesta correcta. Bien, entonces, lo que me está diciendo es que cambia primero bruscamente, ¿cierto? Y luego, pues ya la temperatura de pronto, o sea, no cambia tan bruscamente. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ley de enfriamiento me permite entender que cuando empieza a haber un equilibrio térmico, pues el cambio principal es brusco, pero ya luego tiende a estabilizarse como tal. Entonces, en ese orden de ideas,
Esto sería como un cambio constante, no puede ser esta. Este sería un cambio lento, 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 luego un poco más brusco, tampoco me serviría. Este sería un cambio lineal, la respuesta correcta sería la C, un cambio brusco y luego tiende a equilibrarse la temperatura, ¿listo? Entonces la respuesta correcta sería la C como tal. Bien, vamos ahora a continuar hablando un poquito sobre lo que son las ondas. Entonces esa es nuestra otra temática asociada a esta prueba. Entonces, la definición de onda, muy simplificada, muy puntual para esta prueba, puede ser una perturbación, ¿cierto?, del espacio que transporta energía. Es lo que tengo acá en este cuadrito. Ahora, esa perturbación puede ser de tipo mecánico o de tipo electromagnético. Empecemos con las ondas mecánicas. La característica principal de estas ondas es que necesitan un medio para propagarse, tal cual como lo hace el sonido, que es un buen ejemplo, cuando se propaga por el aire. Otro ejemplo puede ser la fuerza, ¿cierto? Haciéndole como un tirón a una cuerda que está amarrada, y esa cuerda, pues de estar así, va a pasar a tener una perturbación, de alguna manera. Son ejemplos también utilizados bastante en estas pruebas. La velocidad del sonido en condiciones normales, estoy hablando de una presión atmosférica, de una atmósfera, una temperatura también promedio, es de aproximadamente 340 metros sobre segundo. Eso varía porque es que al depender del medio, va a hacer que el medio influya en ese valor de velocidad. Entonces eso varía, pero pues se puede redondear para esta prueba a este valor. Y el sonido pues tiene ciertas propiedades. Dentro de las principales para esta prueba está la intensidad, que tiene que ver básicamente con la cantidad de energía del sonido, como qué tan duro suena, por decirlo de alguna forma, porque pues está propagando más energía a un sonido que suene muy fuerte a un sonido que suene un poco más débil. Tenemos también el tono y la altura. Tiene que ver, está asociado a lo que es la frecuencia, lo que me permite entender cómo dos sonidos de igual intensidad pueden sonar diferentes si yo toco notas diferentes en algún instrumento. Y por último, podríamos haber tocado en el mismo instrumento dos notas musicales con la misma intensidad, con el mismo tono, pero podrían llegar a sonar diferentes siempre y cuando los instrumentos sean de diferente material. Me explico, puede ser una flauta hecha en madera y una flauta hecha en hueso. Entonces esto va a tener que ver es con el material por el cual se propaga la onda, haciendo que se escuche diferente. ¿Listo? Esto por el lado de las ondas mecánicas. Vamos ahora por el lado de las ondas electromagnéticas. Estas ondas, a diferencia de las mecánicas, no necesitan un medio de propagación. Entonces, pues van a poder viajar libremente independientemente de que haya o no haya medio. ¿Cómo lo puede hacer la luz como tal? Entonces, la velocidad de la luz en el vacío aproximadamente es de 300.000 kilómetros en un segundo. Observen entonces acá lo siguiente, miren esta comparación entre estas dos velocidades. Si usted se fija, pues es mucho más rápido, miles de veces, mucho más rápido la luz que el sonido. Esto se puede evidenciar cuando hay tormentas eléctricas, ¿cierto? Hay una descarga eléctrica, uno ve el relámpago y a los segundos es que se escucha el trueno como tal, entendiendo que la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Y pues las ondas electromagnéticas tienen también ciertas propiedades ahí, pues las principales es que se reflejan. Entonces, por eso podemos ver nosotros los objetos, porque reflejan la luz de alguna fuente. Ahora, esa propiedad no es únicamente exclusiva de las ondas electromagnéticas. Miren que esta flechita acá va asociada a esta flecha como tal, porque el sonido también se refleja, por eso se pueden generar efectos de eco o efectos de reverberancia. Bien, la luz tiene una propiedad que esta sí pues es un poco más solita, más propia de las ondas electromagnéticas de la luz, y es el problema de la refracción. Entonces la refracción es cuando la luz cambia de medio. Entonces, ahorita más adelantico veremos un poco más ampliado esto, pero por último también tendríamos la interferencia. Entonces la interferencia también la comparte como tal con las propiedades del sonido. ¿Por qué? Porque la interferencia se da cuando varios sonidos, varias ondas coinciden o no coinciden en un punto. Entonces, para explicar un poco mejor estos últimos dos, vamos a pasar a las siguientes imágenes. Entonces, acá pues vamos a ver, primero que nada, sin importar si sea mecánica o electromagnética,
las partes que tiene una onda. Entonces, una onda es una propagación a través del tiempo, ¿cierto? Periódica, que se repite, por eso tiene cierto periodo que va a ser el tiempo como tal en dar, ¿cómo se diría? Como dar una vuelta, dar una oscilación, que sería ir y volver al punto donde inició para iniciar una nueva oscilación. Entonces, el periodo simbolizado con la letra T realmente es el tiempo en dar una vuelta. Hay otras partes bien interesantes acá, pues el nombre es del punto más alto, conocido como la cresta, el punto más bajo, conocido como el valle, y estos puntos, que pues es cuando la recta cruza el eje horizontal, conocidos como los nodos. Ahora, cada onda tiene cierta longitud de onda, que es una medida entre los dos picos, o puedo hacerlo entre los dos valles, que es propia de cada onda, es como la huella dactilar de cada onda tiene su respectiva longitud. Y finalmente tiene una amplitud también, que pues es la altura que hay desde un nodo hasta una cresta, o la altura de la onda como tal. ¿Listo? Para hablar un poquito más de periodo y frecuencia, entonces tenemos acá estas dos situaciones, esta y esta. Entonces, miren que el tiempo en volver a llegar a este punto sería esta distancia que está acá. Ese sería nuestro periodo. En una onda que tiene una frecuencia baja, quiere decir que la repetición no es tan seguida. En una onda que tiene una frecuencia alta, la repetición es mucho más seguida. Entonces, aquí hay varias relaciones. Miren que en el mismo intervalo de tiempo, mientras aquí dio una vuelta, aquí dio 1, 2, 3, 4 vueltas. Quiere decir que acá hay un periodo de repetición mucho menor, la cuarta parte del periodo que se tomó en una onda de frecuencia baja. Ahora, con rojo, analicemos la longitud de onda. Miren que la longitud de onda es esta distancia. Ojo, esta línea azul era el tiempo en llegar de acá a acá. Esta línea roja es la distancia que hay entre estas dos valles. Si usted se fija, aquí la distancia, ojo, dos valles cualesquiera, son menores. Eso nos permite establecer varias relaciones. Quiere decir que si la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye. Esa puede ser una conclusión. Miren, aquí se repite más seguido. Entonces, si la frecuencia aumenta, entonces la longitud de onda, que se simboliza con la letra griega lambda, disminuye. Son inversamente proporcionales. ¿Listo? Y pues, con respecto a lo que son las formas de viajar las ondas, podríamos analizar la onda transversal y la onda longitudinal. Esta puede ser una cuerda que se le dio, ¿cierto?, como un jalón. Entonces, la propagación de la onda va hacia allá, pero el movimiento de las partículas que propagaron esa onda va hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que se conoce como una onda transversal, diferente de esta que está acá. Esto puede ser como un resorte, ¿cierto? Un sistema de resortes, el cual se empujó, ¿cierto?, e hizo que se propagara la onda. Entonces, la onda se propaga en esta dirección, pero las moléculas vibraron en la misma dirección de propagación. Entonces, en este caso de acá iban para arriba, para abajo. Sin embargo, la onda iba para la derecha. En este caso van para la derecha, quizá un poco izquierda también, pero la onda sigue teniendo la misma dirección. Entonces, esa es la onda como tal longitudinal. ¿Listo? Bien. Y pues, aparte de eso, esas propagaciones pueden coincidir o no. Ahí es donde entonces vamos a analizar lo que tiene que ver con la interferencia. Entonces, si yo sumo dos ondas, ¿cierto?, que están como en desfase, miren que mientras esta sube, esta baja, al sumarlas se van a anular. Eso quiere decir que interfirieron, pero esa interferencia fue destructiva porque se anuló como tal la propagación. Ahora miren esta de acá coincide con esta, entonces se van a superponer y van a hacer que la onda o la propagación se amplifique, por decirlo de alguna forma. En ese caso sería una interferencia constructiva. Y pues, con respecto a los fenómenos de la luz, entonces tendremos que, el clásico ejemplo es explicar un vaso con agua en el cual se introduce un lápiz. Pareciera, miren, que el lápiz viniera acá y se doblara, pero si uno saca el lápiz se da cuenta que el lápiz es recto. Entonces, eso sucede porque la luz, al tener que atravesar el agua, se demora más tiempo en llegar a nuestros receptores, serían los ojos en este caso, y eso va a hacer que pues la imagen se construya un poco después. Por eso aparentemente para nosotros el lápiz está
está torcido, pero pues es solo como una percepción porque la luz debe atravesar el agua, ¿cierto? Pegar el lápiz, devolverse por el agua y ahí sí llegar a nuestros ojos. Bien, ese principio de refracción se ha especificado en este diagrama. Miren, aquí está el rayo incidente de luz. Viene, si aquí no hubiera nada, este rayo seguiría de largo, ese rayito seguiría, pero como aquí hay algún otro material que tiene ciertas propiedades, esas propiedades las mide algo que se llama el índice de refracción. Entonces, al ser más densa, más espesa la sustancia, va a hacer que la luz se demore más tiempo en llegar acá y devolverse. Eso explica que el ángulo cambie, y es lo que se conoce como el ángulo de refracción o el ángulo refractado. Este sería el ángulo incidente porque es del rayo incidente, este sería el ángulo de refracción porque es del rayo refractado como tal. Bien, vamos a limpiar un poco todo esto para poder continuar y ver algunos ejercicios. Acá, pues como en los otros temas, pues dejo un mapa conceptual un poco más grande, más extenso, en el cual pueden revisar muy puntual los conceptos más importantes de las ondas. Entonces les recomiendo le echen una buena miradita, es un material adicional para que lo tengan ahí al alcance como tal. Y pues vamos a comenzar con nuestros ejemplos. Entonces nuestra primera pregunta dice: un estudiante realizó un experimento para medir la velocidad de propagación del sonido en el aire a diferentes temperaturas. Los resultados que obtuvo se muestran en la siguiente gráfica. Entonces aquí está, ¿cierto? La temperatura fue incrementando, si se fijan, de a 1 grado Celsius únicamente, y la velocidad del sonido fue incrementando también. Entonces sería una proporción básicamente lineal. Eso pues me permite entender cómo estas gráficas pues son de forma lineal, y pues lo que debo entonces encontrar es la relación de las parejas ordenadas. Entonces para una temperatura de 0, la gráfica me debe mostrar 331. Entonces esta me serviría, temperatura, esta no me serviría porque aquí están mal los ejes. Para que me sirviera, esta temperatura debería estar acá y esta velocidad del sonido debería estar acá. Entonces ya de entrada esta no me sirve. Respetando esto, miren, esta me sirve, solo respetando los ejes me sirve esta, esta de aquí abajo ya no me serviría, porque es que la temperatura está medida en esta escala, ¿cierto? Mentiras, aquí sí me serviría porque para 0 tiene 333. Entonces bueno, ya pude descartar solo la A. Me sirve esta y me sirve esta como tal. Mentiras, esta es la que se descarta, porque la temperatura viene en 1, 2, 3, 0, y la velocidad del sonido es la que viene en números de 3 cifras. Entonces esta no me serviría, aquí están invertidos los ejes, aquí están invertidos los números. Básicamente esta y esta son lo mismo, entonces ninguna de las dos puede ser. Me quedo con estas dos. Entonces lo que debo analizar ahora es que para una temperatura de 1 grado Celsius debo llegar a 332.3. Entonces me voy acá a la temperatura de 1 grado Celsius y llego a una velocidad de 332.3. Esta me va sirviendo. Para esta que estoy acá, llego, ¿cierto?, a una temperatura de 1 grado Celsius y llegaría a 332.9, lo cual sería el valor de este que está acá. Entonces no me serviría tampoco, entendiendo que la respuesta correcta debe ser la B. ¿Listo? Bien. Vamos a limpiar un poco para continuar, no sin antes recordar que todos estos ejemplos, estos ejercicios, estas situaciones van a venir acompañadas de pues, las tutorías que tendremos esta semana, en el cual podremos compartir dudas y cualquier tipo de inquietud que surjan a raíz de las explicaciones de este video. ¿Listo? Vamos a continuar por acá un poco y ver nuestra segunda pregunta. Dice: un investigador sumerge un detector de sonido en agua para grabar los sonidos emitidos por los animales. El detector muestra la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación y la distancia a la que se produce el sonido emitido por los animales. El investigador saca el detector de agua y registra un sonido. ¿Cuál cambio de las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire y no por el agua? Entonces, aquí lo que se cambió como tal fue el medio. Si usted se fija, entonces él lo tenía bajo el agua, lo que se conoce como un sonar, y luego lo sacó. Sin embargo, pues pudo detectar algún sonido, registrar algún sonido. Entonces, ese básicamente lo que pudimos tener en cuenta es que pues
El sonido, cada sonido tiene cierta longitud de onda, sea fuera o sea dentro del agua, eso es propio de cada uno. Entonces, que el detector haya dicho que causó un sonido no puede decir qué sonido fue, solo puede decir que registró un sonido como tal. Entonces no puede ser la longitud de onda porque esa es propia de cada sonido. La longitud de onda va de la mano con la frecuencia, entonces pues tampoco como tal puede tenerlo ahí. Y pues la forma de la onda tampoco la va a poder determinar el detector. Entonces lo que me va a determinar eso es la velocidad de la onda, la cual es propia de cada medio como tal. Entonces eso me permite entender que el sonido viaja también por el aire y viaja también por el agua. Listo, vamos a continuar y ver nuestra siguiente pregunta. Dice, al agitar una cuerda extendida horizontalmente, bueno, pueden pausar el video, chicos, leerlo, analizarlo, intentar resolverlo y luego pues darle play para cotejar la explicación. Entonces, la pregunta como tal dice, para lograr la representación en movimiento que debe hacer la primera persona y que los demás deben repetir sucesivamente, pero para representar, la clave está en este caso, no olvidar esto, quieren representar una onda longitudinal. Y vimos que la onda longitudinal es aquella, entonces queremos que la onda vaya hacia allá, queremos entonces que la propagación de estas personas sea adelante y atrás, porque puede como vibrar esto un poco, ¿cierto? Pero en dirección de la propagación de la onda. Entonces, si analizamos las opciones de respuesta, que dice alzar y bajar los brazos lateralmente, estaría moviéndose hacia arriba y hacia abajo las partículas mientras que la onda va hacia allá. Eso es lo que sería una onda transversal. No me sirve porque me están pidiendo una longitudinal. Sentarse y ponerse de pie tendría el mismo efecto, movimiento vertical para un desplazamiento horizontal. C, balancearse de izquierda a derecha. De izquierda a derecha sería también una dirección que no es propia de la perturbación. Y D, moverse hacia adelante y hacia atrás. Claro, en la dirección de la onda sería mover los brazos hacia adelante y hacia atrás, entendiendo que la respuesta correcta es la D. Bien, vamos a continuar por acá un poco con nuestra siguiente pregunta. Dice, una onda de luz se mueve hacia un vaso que contiene agua. No me deja esto verlo. Voy a salirme un momentico para que podamos leer un poco mejor. Acá, una onda de luz se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua, como muestra la figura como tal. ¿Listo? Entonces, ahí me permitió ver el enunciado. Vamos a volver rápidamente a la pregunta. Entonces, dice, se espera que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio, que es el material más denso. Lo cual tiene sentido, porque al ser más denso, pues le va a costar más trabajo a la luz atravesarlo. Mayor en el aire, que es el material menos denso, y que tenga un valor intermedio en el agua. ¿Listo? Entonces, la longitud de onda, repito, debe ser menor en el vidrio, debe ser mayor en el aire y debe ser como un valor intermedio en el agua. ¿Listo? Entonces, analizando esa síntesis, podemos ver, miren, en el aire todas tienen como tal la misma longitud de onda. Recuerden que es la distancia entre pico y pico. Entonces, bueno, me sirve. Esa es la que debe tener más. La que debe tener menos como tal, ¿cierto? La que debe tener menos, ¿cómo se diría? Con menos distancia entre pico y pico, es en el vidrio. Entonces, con respecto a estos dos, si ustedes se fijan, acá en el vidrio tienen, miren, casi la misma. De pronto lo que cambió fue como la amplitud de la onda, que es esta altura. Esta es la que se ve como que aparentemente cambió, entonces no me sirve la A. Bien, en esta, si usted se fija, pues tiene algo de sentido porque debe ser menor en el agua y un punto intermedio. Entonces aquí sería esto que está acá, aquí sería esto que está acá. Entonces tiene un poco de sentido que sea la B. Acá la C es lo contrario, me está diciendo que debe ser menor en el vidrio como tal, en el agua debe ser diferentes valores intermedios, tiene algo de sentido también. Y pues si ustedes se fijan acá, en la D lo que tenemos, muy parecido a esto que está acá, ¿cierto? Aire, vidrio, agua, es que aquí al final, perdón, era aquí en la C, esta era la que no me servía. Aquí al final, miren que como volvió al aire, esta distancia debe ser igual a esta, y como no lo es, no me puede servir como tal. Entonces, en las que aparentemente está la respuesta correcta es
la D o la B. Entonces ya básicamente descartamos el resto y nos quedamos entre esas dos. Entre esas dos, ¿cuál es la diferencia como tal? Si ustedes se fijan, acá es un valor medio y acá es un valor más pequeñito. Acá es un valor más pequeñito y acá es un valor medio. Devolviéndonos a nuestro enunciado, dice, sea menor en el vidrio, o sea que la longitud de onda debe ser la más cortica en el vidrio que en el agua. Entonces ya esta no me va a servir, miren, es más cortico esto que esto como tal. Quiere decir que entonces la B, que parecía respetar como la lectura, no lo hace. En este caso la respuesta correcta es la D como tal. ¿Listo? Bien, vamos a limpiar un poco acá para continuar a nuestra siguiente pregunta como tal. Entonces, esta pregunta tiene que ver un poco con lo que es la refracción. Entonces, los rayos de luz emitidos por objetos luminosos, aquí sí se alcanza a ver, viajan en línea recta dentro de un mismo medio, ver la figura 1. Si un rayo de luz pasa de aire a agua, cambia su dirección, como se muestra en la figura 2. Entonces, era lo que explicaba con respecto al lápiz dentro del vaso de agua. Entonces, si no hay nada que se interponga, el rayo de luz se va derechito. Si hay algo que se interponga, entonces ese rayo de luz pareciera curvarse. ¿Listo? Entonces, cuando la piscina está vacía, un nadador observa el farol que está en el borde, ver figura 1. Luego, cuando se llena la piscina, ver figura 2, el nadador verá el farol. Entonces, ¿será que lo ve más arriba, más abajo, o será que lo ve como tal invertido? Pues si usted se fija, esta persona vería, ¿cierto? Esta persona que está acá, digamos, si estuviéramos viendo desde el faro, veríamos más cerca al nadador. Visto al contrario, si el nadador estaba acá, lo va a ver ahora un poco más lejos. Entonces, eso me va a permitir, obviamente no lo va a ver invertido, no podría ser no lo va a ver como tal de la misma altura, porque pues el agua se atraviesa como tal. Entonces, o más alto o más bajo, pues entre esas dos, respetando esta línea, que sería la línea visual dentro del agua, pues encontraríamos que la respuesta correcta sería que lo va a ver más alto como tal. ¿Listo? Esa sería la respuesta correcta. Bien, limpiamos un poco acá para continuar y ver nuestra última pregunta de la parte de ondas. Entonces, en esta pregunta lo que tenemos es un estudiante que camina por ciertas zonas en las cuales pues va a encontrar algunos sonidos de dos parlantes. Entonces pueden leer el enunciado tranquilamente, analizarlo, y pues hay unos puntos como tal que son los blancos, los negros, perdón, sí, en el cual pues los puntos blancos se escucha más fuerte que en los negros. Entonces eso quiere decir varias cosas. En primera instancia, que en los puntos blancos hay como algún tipo de interferencia constructiva y en los puntos negros pues no. Entonces eso va a hacer que pues analicemos nuestra pregunta. Si el estudiante le pregunta a la profesora la razón por la cual en los puntos blancos el sonido se escucha más fuerte que en los negros, ¿cuál de los siguientes argumentos? Entonces ya sabemos que en los blancos se escucha más fuerte que en los negros. Necesitamos buscar el argumento. Entonces vamos a ver las opciones de respuesta. La dice, porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos negros y en los puntos blancos se reflejan. Entonces, si estamos escuchando el sonido más fuerte en los blancos, ¿cierto? Entonces no pueden estar siendo constructivas las ondas en los negros. Entonces, esta no me serviría como tal. La B dice, porque las ondas de sonido interfieren constructiva y destructivamente en todos los puntos, pero los blancos se refractan. Entonces, no sería la respuesta correcta, porque si los dos estuvieran constructivamente, pues podríamos escuchar el sonido con la misma intensidad en todos los puntos, y no es lo que dice el enunciado. La C dice, porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos blancos y destructivamente en los puntos negros. Esa puede ser una razón un poco más verdadera, más consciente respecto a la situación. Y la última dice, porque las ondas de sonido interfieren destructivamente en los puntos blancos y negros, pero en los negros se reflejan y se refractan. Entonces, habíamos visto de hecho que la refracción es una propiedad generalmente exclusiva de la luz, entonces pues tampoco la podríamos mezclar con este sonido. Revisando entonces podríamos entender cómo en los puntos blancos, ¿cierto? Las ondas acá actuaron de forma constructiva,
y por eso se escucha el sonido de una mejor intensidad en los blancos que en los negros, que actúan de forma destructiva. ¿Listo? Esa sería pues la respuesta a esta pregunta. Y pues ya de pronto dentro de los últimos parámetros sería hablar un poquito sobre el electromagnetismo. Entonces, en el electromagnetismo hay como 3 subtemas a analizar. El primer bloque es los conceptos de carga, campo y fuerza eléctrica como tal. Entonces, empecemos rápidamente. La carga es una propiedad de la naturaleza que puede existir en versión positiva, negativa o carga neutra. Muchas veces asociado esto a los protones, esto a los electrones y esto a los neutrones. Entonces, un cuerpo cargado positivamente quiere decir que tiene una carga mayor en exceso de positivos que de negativos. Un cuerpo cargado negativamente, viceversa. Y un cuerpo neutro puede ser aquel que está equilibrado, que la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Bien, esa es la propiedad carga eléctrica. Ahora, ¿qué genera esa propiedad? Pues que las cargas positivas sean como una fuente de campo eléctrico como tal. Entonces emiten en todas las direcciones campo eléctrico. Las cargas negativas son como sumideros, como que reciben todas esas líneas que salen del positivo. Esto es lo que se conoce como un dipolo eléctrico, que pues es muy útil entenderlo para poder entender esa manifestación de la naturaleza de que las cargas eléctricas de diferentes signos se atraen, las cargas de signo opuesto se repelen. Entonces, la propiedad es la carga, lo que eso genera es el campo eléctrico y la interacción que se ve reflejada por medio de la fuerza eléctrica como tal. Entonces, acá es donde estamos evidenciando, miren, cargas del mismo signo generan repulsión, cargas de diferente signo generan atracción como tal. ¿Listo? Ese es nuestro primer bloque de 3 conceptos dentro del electromagnetismo. Ahora, el otro bloque de 3 conceptos es el concepto que hay de voltaje, corriente y resistencia. Entonces, esos 3 se pueden asociar y explicar por medio de un circuito. Miren, el voltaje es energía almacenada, tal cual como lo puede hacer una pila o una batería. Entonces, una pila de tantos voltios es que puede almacenar tantos voltios de energía. Tiene un positivo y tiene un negativo. ¿Listo? Yo conecto entonces esa pila por medio de un material generalmente conductor, como lo puede ser un metal, el cobre, que es el que más se utiliza. Entonces va a haber un flujo de energía del positivo hacia el negativo. Ese flujo de energía es lo que se conoce como corriente. Entonces revisemos: el voltaje, energía almacenada; corriente, flujo de esa energía a través de un conductor. Y pues cada conductor tiene ciertas propiedades. Entonces los metales son buenos conductores porque tienen baja resistencia a ese flujo de corriente. Materiales como el caucho o el plástico tienen una resistencia muy alta, por eso no me conducen la electricidad como tal. Entonces ahí vemos los 3 conceptos, ¿cierto? Voltaje, por si las moscas, medido en voltios; corriente, medida en amperios; y resistencia, medida en ohms. De estos 3 se pueden relacionar por medio de este triángulo, que es conocido como la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la resistencia multiplicado por la corriente. ¿Listo? Es un triángulo muy memotécnico que pueden usar para recordar en caso de que necesiten hallar alguno de esos 3 valores. ¿Listo? Aplicaciones de esto a circuitos, como lo vemos acá. Y esos circuitos pueden ser en serie, ¿cierto? Que usa varias resistencias, pero como su nombre lo dice, todas seguidas; o en paralelo, donde la corriente se distribuye por cada malla del circuito. Entonces, la ventaja del circuito en paralelo respecto al circuito en serie es que, miren, si el circuito en serie se me llega a fundir una resistencia, un bombillo, pues no va a haber por dónde circule la corriente. En el circuito en paralelo, si se me funde esta resistencia, miren que la corriente encuentra otros 2 caminos por donde circular. Entonces, pues es una ventaja porque no necesariamente tienen que servir todos al tiempo. Se puede dañar uno y los otros estar sirviendo como tal. Bien, por último tenemos cuestiones asociadas al magnetismo. El magnetismo tiene una similitud con la cuestión eléctrica, y es que en vez de haber un positivo y un negativo, aquí lo que hay es un sur y un norte. Y también hay una atracción, ¿cierto?, entre nortes y sur
respectivamente. Asimismo, va a haber cierto un distanciamiento entre norte y norte, muy parecido a lo que hacen las cargas eléctricas. Y una forma de entender ese magnetismo es utilizando la Tierra. La Tierra básicamente es un imán gigante porque tiene un norte y un sur magnético, lo que se conoce como polo sur y polo norte magnético. Entonces, eso permite la construcción de brújulas que se orientan con el campo eléctrico y me permiten indicar hacia dónde está el norte en navegación o en demás cosas, cuestiones de satélites, cosas por el estilo que tengan que ver con navegación. Entonces, la Tierra como tal es un imán gigante y eso me permite entender pues, los fenómenos asociados al magnetismo. Bien, con estos vamos a resolver un par de preguntas ya para terminar. Entonces, en la primera, tenemos un metal que pierde electrones. La cantidad de protones es mayor que la de electrones. Entonces, si pierde electrones, van a ser más los protones que hay dentro. Entonces, como van a predominar los protones, el signo de la carga va a ser positivo, va a quedar cargado positivamente. Se tienen dos esferas metálicas idénticas. Una esfera 1 inicialmente con carga positiva y otra esfera 2 inicialmente con carga neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos quedan con cargas iguales de más medios. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Esta esfera de acá, ¿cierto?, tenía una carga Q de tantos, miren, 8 positivos. Al acercarse a una que estaba neutra, se reparte y quedan 4 positivos y 4 positivos como tal. Entonces, con base a la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. De la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1. De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. Y de la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. Entonces los invito a que pausen el video, pues analicen las opciones de respuesta, piensen cuál podría ser la correcta, decidan y pues inmediatamente le damos play para poder entender que la respuesta correcta en este caso sería la A. No es muy común de pronto pensar que alguna otra, las otras opciones son muy parecidas, pero según lo que dice acá, miren, un material que pierde electrones queda con más protones y queda cargado positivamente. Entonces, como este quedó cargado positivamente, ¿cierto?, quiere decir que perdió electrones. Antes de esto era neutro, tenía igual protones, igual electrones. Entonces, para quedar cargado positivamente es porque tuvieron que haber quedado más protones. Quiere decir que él perdió electrones como tal. Entonces, la respuesta correcta sería la A. Pueden revisar minuciosamente las otras opciones de respuesta, se van a dar cuenta que ninguna de esas es. Sin embargo, pues en la tutoría tendremos la oportunidad de vernos un poco más con respecto a la interacción que puedan haber en las preguntas que surjan en estos ejercicios. ¿Listo? Para terminar, chicos, vamos a ver esta última pregunta. De la ley de Coulomb se sabe que la fuerza eléctrica, debido a la interacción entre cargas de signos iguales, es repulsiva y entre cargas de signos opuestos es atractiva, lo que estaba explicando hace unos minutos. La siguiente figura muestra un sistema conformado por 3 cargas eléctricas. Entonces, miren el triangulito, aquí tenemos un positivo y un negativo. Entonces, ¿cuál de las siguientes figuras muestra la fuerza eléctrica que ejercen la carga 2 y la carga 3 sobre la carga 1? Entonces, nos vamos a parar acá en la carga 1. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué le hace esta 2. Esta 2 es positiva, ella es positiva, entonces va a intentar expulsarla, repelerla es la palabra realmente. Pero pues, si ustedes se fijan, esta carga 3 es negativa, quiere decir que esta sí va a intentar es atraerla. Y pues, si analizamos las opciones de respuesta, nos vamos a dar cuenta que la opción correcta sería esta. Miren, fuerza de 2 sobre 1, fuerza de 3 sobre 1. Porque esta la empuja por ser ambas positivas, esta la jala por ser positiva una y la otra negativa. Pueden detallar minuciosamente las otras opciones de respuesta y se van a dar cuenta que ninguna de ellas. Chicos, no siendo más, les recomiendo, pues, si no habían tenido la oportunidad de ver el video anterior, lo revisen y nos vemos en las tutorías para aclarar algunas dudas respecto a lo que pueda llegar a surgir de estos talleres o del libro como tal. Todos estos ejercicios fueron extraídos del libro. En el video 1 les mencioné cómo acceder a la plataforma virtual. Sin embargo, pues podríamos mirar rápidamente, recordar dónde está
¿sí? Y poder terminar nuestra pequeña explicación. Entonces nos vamos al aula virtual, ingresamos al programa, ¿cierto? Ingresamos a la página de www.ingreselauniversidad.edu.co. Nos vamos aquí a aula virtual, nos lleva a esta parte, van a encontrar algunas fechas, ¿cierto? Nos vamos a Pre-ICFES Saber 11. Entonces vamos ahora a ingresar. Nos vamos a la parte de inicio. Seleccionamos el programa Pre-ICFES. Permítanme que me salí. Nuevamente, documentos, ¿cierto? Accedemos. Nos vamos acá a inicio. Ahora sí seleccionamos el programa Pre-ICFES. Y luego de estar en el programa Pre-ICFES, vamos a la parte de física. Damos clic ahí. Bajamos un poco, esperamos que cargue y aquí van a encontrar el texto guía. Entonces, de este texto fue que se extrajeron los ejercicios. Pues tuvimos la oportunidad de trabajar en este video y en el anterior, y pues pueden encontrar mucho más material para poder trabajar dentro de lo que es pues la preparación de estas pruebas saber. ¿Listo? Bien. Entonces, chicos, aquí ya lo pueden ustedes revisar, mirar con cuidado, abrir página a página y encontrar los ejercicios como tal. No siendo más, chicos, un saludo y nos vemos en las tutorías.